Molt bona tarda a totes. Bé, només per iniciar amb la sessió d'avui d'aquestes Biotalks, donar-vos la benvinguda a La Pedrera, a la seu de la Fundació Catalunya La Pedrera, que és una fundació, bé, segur que coneixíeu La Pedrera i probablement heu vingut a alguna exposició, a visitar-la o el que sigui, però sempre ens agrada contextualitzar això també en el marc de la Fundació Catalunya La Pedrera, que és propietària d'aquest edifici, però a més una institució activa en molts diversos àmbits, entre els quals hi ha temes d'envelliment digne per acompanyar persones amb inicis de demència o gent gran que necessita acompanyament, temes ambientals, temes culturals, òbviament, però el que volem ressaltar avui és una branca de la feina que fa la Fundació Catalunya La Pedrera, que és la del suport a la ciència i l'impuls de vocacions científiques entre joves. I això enllaça moltíssim amb aquest cicle de xerrades que organitza el Bio i amb qui aquest any estem col·laborant, perquè tot el que fem des de la Fundació Catalunya La Pedrera, en tots els diversos àmbits, però especialment a la ciència, ho fem sempre en aliança amb gent que està a la primera línia de la ciència i de la recerca. Per tant, amb centres de recerca, amb hospitals, amb universitats, etc. I aquesta és una més de les col·laboracions que fem. Poder divulgar la ciència de primer nivell que s'està fent al nostre país, poder compartir, transversalitzar la feina que s'està fent en els laboratoris amb pacients, amb la societat en general, amb altres professionals, és una cosa que intentem que passi en els nostres programes i en aquest auditori. Per tant, avui tenim un exemple d'aquesta línia de treball de la nostra fundació, aquesta col·laboració amb el Bio, a qui agraïm molt tota la feina que fa i la confiança de poder compartir aquest cicle de xerrades, i esperem que en gaudiu. Sempre, els que ja hem estat a les sessions anteriors, sempre és superinteressant amb professionals de primer nivell que comparteixen coses molt útils i reflexions i informacions molt rellevants. Per tant, esperem poder gaudir d'una sessió més, moderada i liderada per en Lluís Quevedo i amb uns ponents que estan aquí, se m'han anat, però estan aquí darrere esperant per entrar. Sigueu benvinguts i benvingudes i comencem amb aquesta sessió d'avui de les Biotalks. Bé, bona tarda, buenas tardes. Mi panel. Bienvenidas, adelante. Mira que habíamos quedado que os llamaba, uno a uno, pero está bien. Vamos a hacerlo así. Así vosotros también y vosotras también podéis improvisar esta tarde con las preguntas, pero os voy a pedir que las preguntas las improvisemos a partir de la segunda mitad de este encuentro. Vamos a hacer aproximadamente 20-25 minutos en el que tengo algunas preguntas guiadas para nuestro panel y después abrimos a vosotros y a vosotras a vuestras preguntas. También algunas de las que habéis enviado en el formulario de inscripción, que las tenemos aquí ordenadas y más o menos con cierta coherencia. Y os recuerdo que, además de próximos encuentros que tendremos el mes que viene y retomamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque en julio y agosto no habrá, una versión de este encuentro la tendréis en el canal de YouTube del Bio, del Vall d'Hebron Institute of Oncology, y después, para las personas que venís, no solo las que nos veis en digital, que sepáis que tenemos un pequeño tercer tiempo ahí fuera con un refresco. Dicho esto, hoy hablamos de ensayos clínicos y queremos despejar algunas de las dudas o malentendidos habituales que hay, como por ejemplo si son experimentos, y lo pongo entre muchas comillas, esta idea de que nadie quiere ser una cobaya o un conejillo de indias. Spoiler, no lo son o no como nos habían contado ciertamente en las películas. Si son una última esperanza, spoiler, tampoco necesariamente son la última esperanza, y sobre todo quién los impulsa y cómo funcionan. Y para todas estas cosas tenemos a personas que dedican su carrera y buena parte de su vida a ello. Empezando por mi izquierda, Elena Garralda, que es directora de la Unidad de Investigación en Terapia Molecular del Cáncer, la UITM de Cassia Research, y jefa del Grupo de Desarrollo Clínico Precoz de Fármacos del Bio. Más a mi izquierda, Francesc Bosch, que es jefe del Departamento de Hematología del Hospital Universitario Vall d'Hebron y jefe del Grupo de Hematología Experimental del Bio.
Más allá, a Ángeles Peñuela Saiz, que es adjunta de Enfermería Oncológica del Hospital Universitario Vall d'Hebron y del BIO. Y, por último, last but not least, Cristina Pérez, que es jefa de la Oficina de Ensayos Clínicos del BIO. Cristina, empiezo por ti. ¿Cómo se organiza desde el BIO un ensayo clínico, desde que os llega una propuesta o la idea de hacer algo así, hasta que es una realidad? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues tenemos dentro de la oficina, hay una parte de la organización, ¿no?, que se dedica a todo lo que es la puesta en marcha del ensayo. Entonces, bueno, los ensayos pueden venir desde varios, lo que llamamos el promotor, ¿no?, quien hace el ensayo clínico y quien lo promueve. Puede ser una farmacéutica, normalmente. Entonces, bueno, sí que contactan con el investigador principal, ¿no?, que es el médico o el oncólogo en el hospital, que va a llevar o que es el máximo responsable de ese ensayo, ¿no?, que se encarga de una patología concreta. Y bueno, si entre todos decidimos que sí, que participamos, bueno, nos ponemos de acuerdo todas las partes, se empieza a hacer todo el tema primero pues burocrático. Se hace, hay toda una serie de trámites que supongo que luego ya pues iremos explicando, ¿no?, a todo a nivel pues regulatorio y todas las aprobaciones que necesitamos, todo ya como os comentaba a nivel burocrático. Y hasta que se llega al punto en el que ya podemos empezar en el ensayo, ¿no? Entonces, ahí dentro de la oficina tenemos esta parte de puesta en marcha, de startup que le llamamos, y luego ya pasamos a la parte de empezar el ensayo pues ya con el equipo de coordinación, de entrada de datos y con los investigadores. Ya pasaría a ponerse en marcha, ¿no?, a hacer una primera visita donde se explica todo el hospital y ya estamos preparados para incluir a los pacientes en el ensayo, que puedan participar. Has dicho antes, así muy brevemente al pasar, ¿quién lo promueve? Si la industria o, en este caso, el centro o la academia. Exacto. Eso es una diferencia que yo admito que, no sé si ahora la he entendido, pero la tenía muy poco clara en su momento. ¿Nos puedes ayudar? Luego podemos ahondar en ello, pero ¿por qué existe esta diferencia? ¿Por qué hay dos tipos de ensayos, según quien los promueva, por lo menos? Bueno, es como comentábamos, a la industria farmacéutica al final, si por ejemplo se está desarrollando un nuevo fármaco, no es la industria quien ha desarrollado esta nueva molécula o este fármaco, pues va a ser quien promueva y quien genere este ensayo clínico para ver si esa molécula, ¿no?, de todas las que está estudiando y todo lo que está investigando, realmente luego tiene un efecto o no. Y luego también hay la parte de, por ejemplo, ensayos académicos, que son promovidos, pueden ser promovidos pues desde grupos cooperativos y por médicos, ¿no?, por investigadores, que también pues ellos en el día a día que participan también de esa investigación y ven pacientes en la clínica, también pueden pues tener esas preguntas, ¿no?, y querer resolverlas para mejorar el tratamiento de los pacientes. Gracias. Elena, lleváis una cifra tremenda. ¿Cuántos pacientes tratados en la UITM? ¿Aproximadamente? Normalmente tratamos unos 600 pacientes al año nuevos. Okay. O sea que son muchos Vais acumulando. pacientes. Sí, Lleváis miles de pacientes. Llevamos miles de pacientes tratados, sí. ¿Qué implica desde tu perspectiva lo que Cristina dice en un momento dado? Esto se pone en marcha. Cuando llega aquí, cuando se pone en marcha un ensayo, por ejemplo, un First in Human, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poner el ensayo en marcha? Cuando uno decide traer un ensayo al Vall d'Hebron o a la unidad, uno lo que está buscando es, en concreto en las fases 1, innovación. ¿Vale? Fármacos que vayan a aportar al paciente o que pensemos que van a aportar al paciente innovación, que vayan a aportar y puede haber, según el ensayo, distintos objetivos, ¿no? Desde la parte de los ensayos fase 1, algo que pensamos que va a ser prometedor, que tiene un biomarcador fuerte o que tiene un mecanismo de acción que es novedoso. En general, en las fases 1 será innovación. A medida que uno va avanzando los pasos en la investigación clínica, pues son otras preguntas. Todo esto es una manera muy larga de decirte que qué es lo que hace falta. Cuando uno recibe la propuesta de un ensayo clínico, lo primero es ver la validez científica de ese ensayo clínico y si el ensayo clínico pensamos que cubre una necesidad de nuestros pacientes, ya sea por innovación, ya sea por un esquema de tratamiento nuevo, ya sea porque contesta una pregunta que es importante en la clínica en ese momento. Entonces, esta es la parte más importante, la evaluación crítica del protocolo y la decisión de pensamos que este es un protocolo que encaja, que queremos participar de la contestación de esta pregunta, porque al final todo es una colaboración que vamos a hacer, ¿no?, con esa industria, con ese grupo académico y es, bueno, esto pensamos que es relevante.
Esto lo haces evaluando el protocolo, evaluando los objetivos del protocolo, evaluando el esquema del tratamiento, lo que propone el protocolo y luego esto es a nivel de centro. La investigación clínica está muy regulada. También este protocolo tendrá que pasar por un comité ético que tendrá que aprobar esta investigación y luego también está la propia EMA, ¿no? Todo lo que es la regulación a nivel europeo que tiene que dar la aprobación para que el ensayo se haga, en este caso, en España, ¿no? Y tenemos un sistema común a nivel europeo, ¿no? Entonces, son distintos ámbitos, ¿no? Por un lado, tú de centro tienes que participar, a nivel de regulatorio se tiene que asegurar que el ensayo clínico cumple, ¿no? Con una serie de reglamentos y luego los comités éticos también evalúan el aspecto ético. Una vez que están esas tres aprobaciones, por decirlo de alguna manera, se puede abrir el ensayo, ¿no? Y se abre el ensayo en el centro y en ese momento pues es valorar, ¿no? Qué pacientes quieren participar. No sé si te referías más al inicio o luego al día a día del ensayo, que es lo que es. Esto es el inicio. Este inicio me ha ido muy bien como respuesta. Perfecto. Te lo agradezco mucho, Bien, bien. Elena. Y yo hablo mucho, si no, párame, Luis. Vale, luego, y si no, también podéis levantar la mano si queréis que Elena corte, que no creo que sea el caso. Sí, me decís, Elena, para. Por favor, Yo paro, deja hablar paro. a los demás. Y sin embargo, Francesc, aprovecho y te pregunto. Elena todo el rato ha estado diciendo el ensayo. Pero la perspectiva más a pie de calle muchas veces es, y tal vez hay una inercia cultural ahí, me encantará saber lo que opináis todas las personas que estáis aquí arriba, que esto es un experimento y que de alguna manera ese paciente o esa paciente, si pasa o no los criterios de inclusión, es aún un experimento. Hay una cierta sensación frankensteiniana en qué va a pasar, esto es territorio ignoto. ¿Son experimentos o no son experimentos o qué tipo de experimentos son? Buenas tardes. Bueno, en realidad es investigación, ¿no? Estamos intentando investigar cosas para mejorar a los pacientes. Entonces uno tiene que ver en perspectiva cómo hemos ido mejorando los tratamientos de los enfermos y que ahora curamos más pacientes. Esto es gracias a que con los años hemos ido conociendo las enfermedades e investigando medicamentos que hemos visto que eran útiles. Y esto ha sido también gracias a muchísima gente que ha participado en estos experimentos. En ensayos, en experimentos, en estudios. Pero sin ellos este avance no hubiera sido posible. Es decir, estamos investigando, pero es gracias a todas estas personas que entienden el valor, que intentan mejorar su enfermedad, pero a la vez entienden que se aporta un poquito a la investigación. Y gracias a estos años hemos llegado a curar muchas enfermedades. O sea que sí que es un experimento, pero no como tal, sino que intentamos mejorar e investigar el uso de estos medicamentos. Pero imagino, y os abro la pregunta a todas las que estáis aquí arriba, que aunque sea investigación y sea un experimento stricto sensu, el Comité de Ética ha sido tremendamente astringente en sus criterios de inclusión, no cualquiera puede entrar, el perfil de riesgo está exquisitamente medido, es decir, que no es esta idea que a veces yo creo que podemos tener, tal vez por desconocimiento, ¿no? de que es mucho más grande ese riesgo o esa incertidumbre. ¿Eso es así? Sí, yo diría que, y siempre decimos a los pacientes que están en estos ensayos clínicos están igual o mejor seguidos que los pacientes que se tratan de manera convencional. ¿Por qué? Porque hay toda una regulación. Tienen más pruebas adicionales, más controles de laboratorio, más visitas. Es decir, que hay toda una estructura, que es lo que comentaba Cristina, una estructura de muchísima gente, ¿no? De enfermería, de farmacia, de todos que están controlando hay una vigilancia muy importante en la acción de esto. O sea, están más controlados. Hacen falta muchos más datos, ¿no? No hemos todavía llegado a la etapa en la que se puede optimizar todo esto. ¿Es algo así, Elena? Te lo voy a hacer. Corrígeme. No, a ver, en oncología tenemos que gestionar la incertidumbre. ¿Vale? Hay incertidumbre en los procesos oncológicos y esto es una cuestión importante. También hay incertidumbre en los tratamientos aprobados. Tenemos pocos tratamientos aprobados estándar que funcionen en
un 100% de pacientes. A ese paciente concreto, aunque tú le vayas a dar un tratamiento que está aprobado, siempre le vas a decir que existe una incertidumbre. Hay enfermedades donde todavía existe más incertidumbre porque los resultados, desgraciadamente, no son tan buenos. Ahí es donde más preguntas hay y más investigación clínica hay. El nivel de incertidumbre que tú vas a aceptar como paciente depende mucho de la situación concreta que tú tengas en tu enfermedad, de los tratamientos estándares que tengas, de tus preferencias a nivel individual como paciente. Entonces es difícil hablar de un nivel de incertidumbre, un nivel de experimento. Va a depender muchísimo del paciente, de su situación concreta, del ensayo clínico y de lo que se sepa de esa enfermedad. Entonces, a lo mejor para una enfermedad donde el tratamiento estándar ya sabemos que aporta muy poquito, pues ese paciente va a querer aceptar un nivel de incertidumbre mayor que otro paciente que a lo mejor tiene una enfermedad donde lo normal es que respondan el 80% de los pacientes y a lo mejor no quiere venir tanto al hospital porque está en una situación que tiene que priorizar otras cosas en casa. Entonces, la decisión de los ensayos clínicos es una decisión muy individualizada y parte de la incertidumbre de ese paciente concreto y de cómo ese paciente maneja su incertidumbre a nivel del diagnóstico individual y de sus deseos personales de cómo quiere afrontar la enfermedad. Gracias. Esa es mi opinión. Ángeles, Nines, decía Francesc que hay un acompañamiento que es muy de cerca, en el que hay que tomar muchas medidas, muchos datos y que es particularmente intenso en los ensayos clínicos. Entiendo que aquí, desde enfermería, el rol, el protagonismo es muy grande. ¿Cómo participáis o cómo se ve desde enfermería el desarrollo de un ensayo? A ver, nos hemos tenido que ir adaptando en función de cómo ha ido evolucionando los ensayos clínicos. Yo quería comentar algo y permitirme porque es muy cortito, pero para que tengan un poquito la idea de qué se ha conseguido con los ensayos clínicos. Miren, hace 25 años que empecé en el servicio de oncología, en ensayos clínicos también, y coincidieron dos pacientes en la sala de espera. Y uno le pregunta al otro, oye, ¿tú dónde lo tienes? Y le dijo, yo de pulmón. Y dijo, yo también. Pues estaremos juntos. Y no se equivocaron. Los entramos y los acomodamos juntos. Cada uno con su dosis, pero era el mismo tratamiento. Esto hace 25 años. Lo que se ha conseguido con los ensayos clínicos es absolutamente personalizar todas las terapias. Y esto de que ya lo tengas en el pulmón y yo también, esto pasó absolutamente a la historia. Gracias a los ensayos clínicos, gracias a la farma, gracias a los grandes investigadores que tenemos, gracias a los pacientes que aceptan entrar en los ensayos clínicos, hemos conseguido llegar y posicionar la oncología a los niveles que estamos en bio. Estamos posicionados dentro y al lado de los mejores. Y esto ha sido gracias a los ensayos clínicos. Las enfermeras nos hemos tenido que ir adaptando conforme han ido evolucionando los ensayos clínicos, por supuesto, a través de formación, porque las necesidades han cambiado. Y han cambiado tanto como que nos hemos tenido que organizar estructuralmente, porque empezamos con un hospital de día y ahora tenemos 5, donde el número de profesionales evidentemente se ha incrementado considerablemente, porque la complejidad también de los ensayos clínicos es mucho mayor. Por tanto, las enfermeras hemos tenido que ir adaptándonos y formándonos a esos nuevos ensayos tan complejos que estamos manejando en este momento. Y sí, claro, es que es una formación continua, pero creo que ahí estamos absolutamente todos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y además de formaros, ¿cuál es vuestro grado de interacción con los pacientes? Bueno, pues, a diferencia de, quiero decir, los que están en ensayo versus... Bueno, nosotros, las enfermeras, las conocéis sobre todo porque somos las que administramos los fármacos, ¿no? Somos las que gestionamos esas muestras biológicas, pero va mucho más allá también. Las enfermeras somos los profesionales sanitarios que más tiempo pasamos en contacto con los pacientes y con las familias. Y eso nos permite un nivel de relación mucho más estrecha, posiblemente, que con el resto de profesionales. Por tanto, tenemos ese punto de saber en algún momento qué necesidades son las que tienen en ese momento esos familiares, ¿no? Justo por la relación de confianza que se establece entre el profesional, familia y enfermera, ¿no?
Y de esta manera podemos abordarlo, porque es verdad que los pacientes tienen mucha incertidumbre, tienen mucho miedo, no saber el qué, ¿sí? Pero es necesario abordarlo, porque la parte psicológica y la parte anímica es muy importante también, mantenerla en unos niveles óptimos, ¿no? Y, lógicamente, donde las enfermeras y el resto de profesionales no llegamos, tenemos que meter en juego a nuestros compañeros psicólogos también, ¿no? Para que puedan ayudarles, ¿no? Y perdona, te insisto con una cosa más que me interesa mucho, que es en el contexto de un ensayo, entiendo que hay muchas cosas que uno no sabe que no sabe y que pueden surgir. Estamos hablando de probar, ¿no?, la primera vez que se hace, dosis, monitorizar todavía con más celo, todavía efectos secundarios o cualquier tipo de situación. ¿Qué tipo de formación distinta tiene una enfermera que está en ensayos clínicos versus...? De lo convencional, pues Sí. claramente hemos tenido que diferenciar a nivel competencial, ¿no? Porque, por un lado, tenemos a la enfermera asistencial, que es la que, ¿no?, es la que administra el tratamiento, la que gestiona las pruebas, pero ha habido eso, por la complejidad de los ensayos, la necesidad de las enfermeras operacionales, ¿no?, que son las que diseñan las hojas de ruta, ¿no?, que por donde va a pasar el paciente a lo largo de todo su proceso. Y últimamente lo que hemos incorporado también, que era una figura absolutamente necesaria, es la enfermera de consultas, ¿no?, que es la enfermera que imparte educación sanitaria al paciente y a la familia, los que manejan toxicidades y efectos adversos, los que le ayudan un poco, ¿no?, a lo largo de todo su proceso oncológico. Por tanto, nos hemos tenido también, ¿no?, que repartir un poquito, ¿no?, las competencias, ¿no?, y han aparecido nuevos roles, claro. Qué interesante. Quiero haceros, no sé si hago bien lanzándotela a ti, Cristina, y si no, por favor, tomáis el resto, pero de las preguntas que habéis enviado al registraros, creo que mezclo varios de los asistentes, pero me llegaban 3 preguntas que hablan sobre acceso y criterios de inclusión y preguntan si se puede participar en un ensayo, aunque no se cumplan todos los criterios de inclusión. Si cuando ya se ha participado en un ensayo, se puede entrar en otro ensayo después. ¿Y qué ocurre? Y esta me parece deliciosa, si estoy participando en un ensayo, pero es que lanzáis otro ensayo que me parece más interesante o tal vez más conveniente. ¿Cómo se negocia todo eso? Bueno, a ver, vamos por partes. Respecto a la primera, Sí. O sea, es verdad que hablábamos antes, ¿no?, de experimentos, ¿sabes? Como decíamos, todo esto está muy regulado, cada ensayo tiene su protocolo, como comentabas muy bien, con sus criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, es verdad que los participantes del ensayo tienen que cumplir todos esos criterios de inclusión y no cumplir los de exclusión, para que la muestra, ¿no?, del ensayo, que luego, claro, todos los datos de todos los pacientes se analizan, pues hay un método estadístico, ¿no?, que también se diseña cuando se diseña el ensayo, entonces, pues para que todo tenga esta validez y luego podamos obtener estos resultados, sí que tienen que cumplir pues, todos estos criterios. A la primera diríamos no. Si no se cumple, exacto, no se puede en participar sí, porque eso desbarataría el objeto del estudio. Vale. Si ya se ha participado en un estudio, ¿se puede participar en otro? Sí. Sí, Mientras siempre no sea un que criterio de exclusión. exactamente, ¿no? Puede suceder que hay Ujú. criterios de inclusión, ¿no?, que son que el paciente no haya recibido determinado tipo de tratamiento. Siempre hay un periodo en medio entre un ensayo, has recibido un medicamento y tienes que esperar a que desaparezca para poder entrar en otro ensayo. Pero sin ninguna duda se puede pasar de uno a otro. Ajá. Los criterios de inclusión no solamente es para no desbaratar el ensayo, yo también insisto que es por la seguridad de los pacientes. Sí. O sea, eso es importante, no es solamente por el ensayo. Los criterios de inclusión también están pensados porque según el estadio de ese fármaco, tú quieres asegurarte de que no vas a tener, en la medida de lo posible, un problema. Y los criterios de inclusión también están hechos para salvaguardar la seguridad de nuestros pacientes. Claro, si sabes que un medicamento puede dañar el corazón, pues a las personas que tienen una enfermedad cardíaca, mejor que no reciban este medicamento. Exactamente estos son los criterios de inclusión. Por lo menos hasta que tengas más información para decir, pues ya los pacientes que tienen estas enfermedades pensamos que va a ser seguro. Pero siempre los criterios de inclusión están hechos pensando también en los pacientes. Y hago la tercera otra vez, aunque lógicamente se pueda despegar, pero es si está alguien en mitad de un ensayo
puede cambiar a otro No. ensayo. Puede salirte de... O sea, la participación en un ensayo clínico siempre es voluntaria. Siempre es voluntaria. Y tú puedes estar en medio del ensayo clínico y decidir, no quiero participar en este ensayo clínico. Siempre. Eso es un derecho de los pacientes. Si puede participar en otro ensayo, pues depende. Hay ensayos que depende de los criterios de inclusión y de exclusión. Si ese ensayo permite haber recibido esa terapia, haber parado el tratamiento sin progresión, es decir, depende de los criterios, puede participar o no. Pero, o sea, a priori sí, pero no es tan sencillo como ahora paro, me quiero meter en esto. No, hay que cumplir todos los criterios. Pero tú siempre como paciente puedes decir, quiero parar, esto no es una cosa que yo quiera seguir. No. Sí, sí. De hecho, antes de un ensayo clínico el paciente firma un consentimiento y una de las normas en todos los consentimientos es que es un acto voluntario de participar en un ensayo clínico. Si te quieres ir, te vas. En cualquier momento. Me llegaba una pregunta sobre representación, que voy a intentar caracterizar, que es, ¿los ensayos tienen en cuenta o pueden llegar a permitirse el tener en cuenta una representatividad en edad, género, etnia o genética? ¿Tiene sentido o depende claramente del tamaño del ensayo? ¿Quién la quiere tomar? Hay una preocupación en el mundo de los ensayos clínicos para que sean lo más diversos y alcancen al máximo de población posible. Esto pasa, en nuestro país es bastante homogéneo, pero hay algunos países incluso muy desarrollados como Estados Unidos donde hay poblaciones más minoritarias sin acceso al ensayo clínico porque tienen menos dinero. Entonces se intenta que todos los ensayos incluyan al máximo de población posible, tanto en etnias como en género, ¿no? Hombres, mujeres, etcétera. O sea, que sea lo más diverso posible. También por localizaciones, es decir, que hay territorios que quedan lejos del hospital, pues que estos pacientes se puedan beneficiar. Así que no solo porque vives en el centro de Barcelona tengas acceso a ensayos, sino si vives muy lejos que también tengas acceso a esto. Es decir, que hay una preocupación por que esta investigación esté al alcance de todo el mundo. ¿Eso se consigue hacer no demasiado difícilmente también aquí en Cataluña o en España? Sí, ahora, por ejemplo, se están arrancando el concepto de centros satélite. Por ejemplo, pongo un ejemplo nuestro, Hematología de Vallebrón controla toda la provincia de Lérida, pero los pacientes de Lérida ahora tienen que ir al Vallebrón. Pues estás en el Vall d'Aran, tienes que bajar al Vallebrón a hacer un ensayo, es un problema. Y ya estamos intentando que el Arnau de Vilanova de Lleida pueda hacer ensayos para que la gente tenga más acceso a estas terapias. No es fácil porque hay distribuciones y trabas burocráticas, pero el ánimo está en poner al alcance de todo el mundo toda esta investigación. Cristina, antes decía Ninés, daba una idea de cómo ha avanzado todo esto y cómo antes 2 pacientes de cáncer de pulmón eran lo mismo y ahora se distinguen de manera tremenda, normalmente por la firma genética de la enfermedad, ¿no?, que tienen. Eso, por otro lado, entiendo que conlleva una dificultad nueva, y es que no puedes agregar pacientes de cáncer de pulmón. Tienes que ir buscando pacientes con una firma genética particular, y eso ha favorecido que en los últimos años los ensayos clínicos además se distribuyan en colaboración por centros no solo del mismo país, sino en toda la zona europea, etcétera. ¿Cómo complejiza eso y qué ventajas tiene el poder hacer estos ensayos multicéntricos e internacionales? Bueno, es verdad que la caracterización molecular, ¿no?, de cada paciente sí que permite pues, también ese desarrollo de esos fármacos cada vez también más dirigidos y que cada persona, ¿no?, pues pueda tener ese tratamiento más óptimo para el tipo de enfermedad que tiene. Entonces, es verdad que pues, tenemos más volumen de ensayos, hay que hacer este tipo de caracterización. Entonces, en Bio, por ejemplo, tenemos todo un programa de prescreening ya molecular, ¿no?, que se caracteriza pues, qué enfermedad tiene ese paciente, y entonces pues, eso facilita pues, que tengas ese acceso al ensayo que mejor se adecue, ¿no?, para tratar tu enfermedad. Y desde el punto de vista del centro para sí mismo, ¿cómo os organizáis cuando tenéis que coordinaros con centros de otras partes de Europa o de España? Lo digo porque sé que famosamente los registros médicos son un hueso duro de roer
en general, que todos los datos sean conmensurables, que todo esté bien. ¿Cómo Bueno, de difícil es todo eso? nosotros, claro, cuando tenemos el ensayo abierto, ¿no? Entonces pues, el equipo médico, también tenemos pues, otros médicos que refieren pacientes, ¿no? Que saben que el ensayo está abierto en Vallebrón y también refieren al paciente. Y entonces, bueno, nosotros, claro, tenemos el ensayo abierto allí, no tenemos como que contactar, no sé si es lo que te refieres con el resto de centros. Nosotros tenemos el ensayo, tenemos al paciente, el paciente sabemos que tiene esa característica molecular y que entonces puede aplicar al ensayo. Entonces, lo importante es tener esos resultados. Elena. Depende mucho del ensayo el número de centros que hay. A lo mejor un ensayo fase 1, que es la primera vez que un fármaco se va a probar en pacientes, el ensayo a nivel mundial somos 6 centros. Y esto requiere mucha comunicación porque son los primeros pacientes, entonces normalmente tenemos teleconferencias semanales. O sea, aparte del registro, investigadores de cada centro a nivel de todo el mundo nos juntamos, que muchas veces son a las 11 de la noche, a las 6 de la mañana, porque tienes que juntar horarios desde Australia, Canadá. Bueno, pues nos juntamos y hablamos de ello. He visto este paciente, porque es importante tener el feedback de todos los investigadores a tiempo real, ¿no? Este paciente está tratando en Australia, he visto esto, oye, tú vas a tratar un paciente mañana, ojo que te pasa esto, y esta comunicación es muy fluida en los ensayos fase 1, porque como la información previa que tienes es menos, hay que estar muy encima. De ahí la particularidad, de ahí tener una unidad, de ahí tener gente formada, porque no es una cosa ni fácil ni común. Hay ensayos ya fase 3 donde a lo mejor están participando 200 centros, 300 centros. Hay una monitorización y una comunicación, pero es mucho más, es diferente, ¿no? Entonces, dependiendo del ensayo clínico, la comunicación con los centros va a ser distinta. Estás hablando de ensayos clínicos fase 1, donde a lo mejor en total hay 40 pacientes tratados a nivel mundial, o ensayos clínicos fase 3, donde a lo mejor son 8.000 pacientes tratados a nivel mundial. Y la información es otra. Entonces, depende mucho del tipo de ensayo, la comunicación que vas a tener. En los fase 1, pues estamos todas las tardes en teleconferencias hablando de lo que estamos viendo. Interesante. En 5 minutos pasamos el micrófono a quien lo quiera para hacer preguntas. Tenemos a 2 compañeros a ambos lados de la sala. Si os podéis acercar aquí para que nos veamos todos y así podamos levantar la mano. Por si queréis ir pensando ya vuestra pregunta o incluso levantar la mano. Sí os pediré, porfa, que sean preguntas. Es decir, que sean breves y que tengan la inflexión esta que usamos en castellano de cuando hago una pregunta para evitar las ponencias. Luego tenemos un tercer tiempo para conversar con nuestros ponentes y entre nosotros. Dicho esto, os lanzo una misma pregunta a las 4 personas que estáis conmigo aquí, que es, y Elena, ya que estás tú aquí cerquita, empiezo por ti. ¿Qué te imaginas, qué te encantaría que cambiara en los próximos 5 o 10 años en ensayos clínicos para que esto pudiera avanzar? ¿Qué cuello de botella, qué piedra en el camino te quitarías casi mágicamente de en medio para que esto fluyera? Una sola. ¿Qué piedra? A ver, yo creo que uno de los avances que falta en la investigación clínica es que me encantaría, ¿no?, poder decir cómo implementamos los biomarcadores, o sea, toda esta realidad que hemos dicho de lo genómico y lo que va a venir, toda la regulación que viene con los biomarcadores, con la innovación, cómo hacemos, ¿no?, para todo esto que está entrando. ¿Qué son biomarcadores? Los biomarcadores son aquellos análisis que hacemos del tumor que nos van a ayudar a predecir un tratamiento u otro. Vamos hacia una medicina personalizada, pero necesitamos unos diseños de ensayo clínico y una regulación que también acompañe, ¿no?, esos descubrimientos biológicos. Y yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en los siguientes años es cómo hacemos esta investigación clínica, que vuelvo a decir, es cómo contestamos preguntas con una población de pacientes que se tiene que extrapolar a la sociedad general, ¿no?, porque para eso hacemos los ensayos, para extrapolar. Cómo conseguimos generar la evidencia de tal manera que lo que estamos generando con toda esta personalización sea extrapolable, ¿no? Cómo aceleramos la innovación al mayor número de pacientes. Entonces, avances regulatorios, avances del diseño de ensayos clínicos y avances en la incorporación de los biomarcadores a los ensayos clínicos. Querías una cosa, pero es que es difícil. No, está bien, pero de hecho te pincho un poquito más, porque me gustaría, ¿me podrías poner un ejemplo de una cosa que digas, esto requiere una solución regulatoria o este biomarcador
maravilloso no lo estamos usando como deberíamos o como podríamos? En plan sencillo, que lo pueda entender yo. En plan sencillo. Bueno, Si quieres te repesco luego, si tienes que masticar pues sí, mucho para que te entienda. voy pensando un poco, ¿Sí? vete así, voy diciendo, Vale, vete que avanzando en la mesa, no te quiero avanzando en la forzar. mesa. Francesc, ¿Qué cambiaría? ¿O qué desearía? Yo creo que por eso estamos aquí, un cambio de cultura en el concepto de ensayo clínico, que no se vea como un experimento, sino que en todos los estratos de la sociedad la gente lo vea imprescindible. La investigación clínica es parte de la actividad que tenemos en los hospitales. Todo esto es fundamental. Y lo tienen que entender nuestros gestores, que no siempre lo entienden, los pacientes. Los pacientes tienen que participar en ello. Por ejemplo, en Inglaterra, en cualquier diseño de ensayos clínicos, intervienen los pacientes, siempre. Hemos de conseguir que esto esté aquí también. Es decir, este cambio cultural, esto nos va a ayudar a avanzar. Porque estamos en este mundo de medicina personalizada, como decía Elena, donde usamos marcadores o análisis que identifican pocos pacientes. Y para saber si un ensayo funciona bien, necesitamos muchos pacientes. Necesitamos que la gente participe. Me sumo al cambio de... ¿sí? Pero, Esto no vale. pero no te exime de ponerme el No, ejemplo. Tú sigue dándole. sigo pensando, pero me ha gustado el cambio. Quiero entenderte mejor. ¿Cómo sería ese cambio cultural? Quiero decir, ¿qué es lo que ahora no está sucediendo? Sin acusar a los pacientes necesariamente, pero ¿cómo sería distinto? O, por ejemplo, desde el punto de vista de gestores, autoridades, gente que legisla y regula, ¿qué es lo que tendrían que entender distinto? Voy a poner un ejemplo de trabajo en red dentro de una ciudad, Nueva York. En Nueva York hay varios hospitales muy importantes, Mount Sinai, Memorial, etc. Y trabajan en red en los ensayos, de tal manera que hay centros que tienen un ensayo, otros centros tienen otro, y los pacientes, en función de la enfermedad, van a un centro o a otro. Esto consigue que toda la población de Nueva York tenga acceso a ensayos y que el número de pacientes sea brutal. Sí. En Barcelona hemos intentado hacer una red de ensayos y nos hemos estrellado. Y hay otros ejemplos de fracaso en París. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos estrellado? Porque cada centro quiere sus pacientes, porque quieren controlar las enfermedades cada centro, no le gusta que los pacientes vayan a otro centro, este tipo de cosas. Y este es el cambio cultural que estamos exigiendo. Me resulta sorprendente, ¿no? Porque además el contexto de Nueva York, que son iniciativas privadas todas, sí que es cierto que entienden mucho el valor de innovar y de colaborar con Pharma para desarrollar nuevos fármacos, nuevos tratamientos, y que allí se resuelva, lo entiendo, porque hay una serie de incentivos que están claros, pero que aquí no lo consigamos, que además muchos somos de titularidad parcialmente pública al menos, parece particularmente sangrante. Cuesta trabajar en red por el concepto cultural de la importancia de ensayos. Entonces hay centros que no entienden la importancia de los ensayos y tratan a sus pacientes de manera convencional y no colaboran en investigación clínica. Y este es el cambio que estamos viendo, ver que investigación es parte de nuestra actividad en los hospitales y no todos lo hacen. Qué interesante. Quizás también se necesita más el soporte de la administración, ¿no? Porque si lo que hablamos de que los gestores que crean en estos proyectos, que crean en la necesidad de los ensayos clínicos, bueno, si tuviésemos ese soporte de la administración, probablemente no costaría tanto el ponernos de acuerdo los diferentes hospitales, incluso hasta de las diferentes comunidades, ¿por qué no? También. Pero, Tú ¿no? que llevas años en ensayos clínicos has visto las dificultades de la administración y cada vez es más fácil, pero sí, por eso yo creo que ahí es un punto también a tener muy en cuenta, ¿no? Que quizás si tuviésemos más soporte de la administración, yo creo que nos resultaría más fácil poder llegar, ¿no? a cumplir este objetivo que dice el doctor Bosch, ¿no? Una cosa que no deja de resultar sorprendente, sin embargo, es que estamos en un país, España, y en particular en Cataluña, donde hacemos un montón de ensayos clínicos y además, en general, los gestores presumen de la capacidad de hacer ensayos clínicos, lo bien que nos va, lo maravilloso que es, y aún así, desde dentro, notáis falta de apoyo. A ver, lo que está claro es que no es equitativo, ¿eh? O
sea, lo que hablábamos de que hay pacientes que ahora, ¿no?, por el la Vall d'Aran, que intente ir a Lérida y tal, hablamos de que hay comunidades, por ejemplo, donde hay muchísima dispersión de la población. Por ejemplo, Galicia, ¿no?, hay muchísima dispersión. Y entonces estos pacientes no tienen los accesos a ensayos clínicos como los podemos tener, por ejemplo, en Cataluña, que estamos más o menos organizados y con grandes hospitales, ¿no?, en las diferentes zonas, y creo que cumplen, ¿no?, el dar la atención a toda la población. Pero hay comunidades que no, Galicia, Extremadura, ¿no?, que cuesta mucho acceder. Y esto de que la sanidad es igual en todas las comunidades no es cierto. ¿No es cierto? Tenemos, yo creo que aquí en Cataluña tenemos que sentirnos de alguna manera afortunados porque tenemos buen acceso a la sanidad pública, que no tienen en otras comunidades. Y a la investigación. Y a la investigación, Y a la claro. investigación, Sí, es que está incluida. Nines, ¿y cuál sería tu objeto? Lo que tú querrías o desearías que cambiara en los próximos años. Bueno, que cambiara es que dejaran de existir, porque lo que ha dicho el doctor Bosch es que ha dado, ¿no?, me la ha pisado, ¿no? Pero ahora yo voy un poquito más adelante, es que desaparecieran, no, que desaparecieran los ensayos clínicos, ¿no?, que espero que algún día lleguemos a conseguir esto, ¿no?, que todas las enfermedades oncológicas pasen a ser enfermedades crónicas, manejados con fármacos, ¿no?, de fácil manejo, y que haya desaparecido esto, ¿no? Lo cierto es que, bueno, a día de hoy todavía los necesitamos, todavía necesitamos a los pacientes, ¿no?, que estén dispuestos a participar en ensayos clínicos, y que gracias a todos los actores que están en esta obra pues se consigan los objetivos que todos deseamos y que estamos ilusionados, ¿no?, por llegar a conseguir. Entonces, cambiar, bueno, es cambiar, no serían añadir cosas y quitar otras. Vale. ¿Y tú, Cristina? Bueno, sí, yo por supuesto me sumo a todo lo que se ha comentado ya. Y sí, sería un poco que es verdad que está cambiando mucho el mundo de los ensayos y que se pone, ¿no?, al paciente también muy en el centro, como decía, también comentaba Inés, que tengan ese acceso. Nosotros tenemos pacientes que vienen de todo el resto de España, ¿no?, y a veces es complicado ya el viaje, que tengan que venir al hospital. Si es un fase 1, igual tienen que quedarse toda la semana a un hotel, quiero decir, hay cosas bastante complejas. Y entonces, claro, sería como facilitar todo ese acceso, ¿no?, y toda la innovación que estamos teniendo ahora, pero también que a nivel regulatorio y a nivel burocrático, pues que también haya forma de que vaya un poco a la par. Y una pregunta, y ahora enseguida paso a las preguntas de... una cosa que no habéis mencionado, y tal vez es que lo tengo yo súper mal entendido. El hecho de que tengamos la sanidad transferida, ¿esto no os complejiza de ninguna manera la coordinación con otros centros? Antes hablabas de que si en Galicia hay menor densidad, y entonces la gente no. Esto, en los ensayos, todo bien. En los ensayos implica dificultades, es decir, es difícil que un paciente de otra comunidad venga a nuestra comunidad para hacer un ensayo clínico. Es difícil. Hay sistemas de transferencia que no siempre funcionan bien, pero claro, al transferir la sanidad alguien tiene que pagar la fiesta. Si viene un paciente a Barcelona, ¿quién paga el tratamiento de este paciente? Y ese es el concepto de transferencia, ¿no? Lo tiene que pagar su comunidad. Entonces, esta transferencia de dinero dificulta que el paciente tenga acceso a ensayos. Ya tenemos mucha gente de fuera, pero cuesta un poquito, ¿eh? Tenemos un 30% de nuestros pacientes vienen de fuera de la comunidad. O sea, un 30 es mucho. Sí. Bueno, porque tenemos muchos ensayos, entonces atrae a la gente, busca opciones, entonces un 30%, sí. Pero aún así es difícil, hay unas trabas burocráticas, tenemos gente del sistema que verifica que esto se va a poder financiar, etcétera, etcétera. Entonces hay alguna dificultad. Gracias. Paso ahora sí a las preguntas. No estaba yo mirando, pero me han dicho que por aquí estaba la primera. Por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Yo vengo de Piera, de la comarca de La Noya, y mañana empiezo un tratamiento de quimioterapia, inmunoterapia y participar en un ensayo clínico de un gen que me han encontrado que, según me han explicado, pues estaban buscando una persona también y me lo han ofrecido. Era un poco reticente al principio porque la verdad son cosas que te vienen de pronto, pero luego lo pensé,
Solo un día me dieron para pensarlo. Es que eso sí lo veo, que lo quiero decir también, que sí se puede dar un poquito más de tiempo, pero entiendo también que ustedes tienen sus protocolos, no lo sé. ¿no? Y a mí me dieron un día. Piénsatelo bien, que mañana nos tienes que decir sí o no. Y bueno, me lo pensé y dije que sí. Y estoy contenta porque creo que es una oportunidad más que tenemos las personas que por ejemplo, yo estoy diagnosticada de un cáncer de pulmón, adenocarcinoma mucinoso en fase 4 y bueno, y creo que es una oportunidad más. Que me tienen que dar quimio y me tienen que dar inmunoterapia también, vale, pues que me pongan las 3 cosas y a ver si tiro adelante. Y decir que a todo lo que sea un poco reticente a entrar en un programa de esto, que no lo sea, que tenga confianza en los médicos, en el equipo, en todo, que confíes totalmente en ellos, que era lo que a mí me faltaba al principio. Y me llegaron a decir, fueron muy francos conmigo, me dijeron, si no estás convencida y si no confías en nosotros, no entres, no queremos que entres. Pero bueno, yo al final dije sí, confío, ya está, cierro los ojos y adelante. Y porque sé que estoy en buenas manos, personas que están haciendo mucho por el tema del cáncer y estoy contenta. Lo mío es más bien un agradecimiento que una pregunta. La pregunta era si podían dar un poquito más de tiempo para pensarlo. Gracias, muchas gracias. El sistema, bueno, Elena lo sabe bien, el sistema de funcionamiento de un ensayo clínico a veces es competitivo. Es decir, Vall-d'Hebron tiene 2 espacios para tratar a 2 pacientes y Manchester tiene 2 más. Y entonces, cuando hay un paciente, rápido lo colocamos porque si no, perdemos la posibilidad de entrar al paciente y se va a otro país. Y este es el motivo que apretamos y damos poco tiempo, somos conscientes, entre que te dan el diagnóstico, te explican el tratamiento, te dan 24 horas, casi no tienes tiempo ni de pensar. ¿no? Pero hay ensayos donde tienes todo el tiempo, porque tienes los ensayos que van a ser miles de personas, ese ensayo nadie te va a meter prisa. Pero en un ensayo donde a lo mejor en un nivel de dosis hay 3 pacientes, en el que esos 3 pacientes a nivel mundial, a lo mejor hay un paciente en España, un paciente en Canadá y entonces si no firmas pues el slot, que es el hueco, se marcha a Canadá. Entonces es una presión del sistema que es en un intento de acelerar el desarrollo de los fármacos, pero si nosotros transmitimos esa presión es porque existe en ese sentido, por la estructura del sistema. Gracias. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta sería que, vamos, me ha parecido que no habéis dado datos, entonces me gustaría saber el tanto por ciento o alguna estadística de éxito de los ensayos, no pensando en los objetivos del promotor, sino pensando, considerando un éxito la cantidad de personas a las cuales les mejora su calidad de vida. Esa sería mi pregunta, si me podéis dar algunos datos, aunque sean genéricos o de este año, o para situarlo. Solo para saber que te he entendido bien, ¿cómo es distinto? ¿Perdona? Lo que le interesa al promotor de lo que le interesa al paciente. No tiene por qué ser distinto, pero vale. yo pregunto en concreto, no estadísticas sobre los éxitos de sacar nuevos fármacos, sino el éxito considerado como que cómo mejora, en qué tanto por ciento de pacientes les mejora su vida al haber pasado por un ensayo. Vale. Porque seguro que no a todo el mundo le va bien. Entonces, esa es mi pregunta, por favor. Gracias. Es una pregunta importante, porque una pregunta importante que cada vez está más de moda, por decirlo de alguna manera. Considerar no solo el éxito terapéutico, sino considerar la mejora en calidad de vida. Entonces, incluso empieza a haber ensayos clínicos cuyo principal objetivo no es el éxito terapéutico, sino la mejora en calidad de vida. Y esto se está implementando poco a poco. Estos conceptos están entrando ahora. De todas maneras, tengo que decir que si te curas, tu calidad de vida es fantástica. Entonces, dicho esto, sí que es cierto que hay tratamientos que cronifican la enfermedad donde la calidad de vida es importante.
Entonces, no podemos darte datos porque ni datos genéricos ni considerando tratamientos de enfermedades porque son conceptos que se están incorporando ahora en la investigación clínica y que cada vez están tomando mayor valor. Te felicito por la pregunta, pues es la moda de ahora. Sí. Francesc, ¿nos podrías poner un ejemplo de cómo tengo un éxito terapéutico que, sin embargo, queda en falta en calidad de vida? Hay tratamientos que mejoran la enfermedad pero tienen toxicidad. Entonces, a veces tienes que balancear qué importancia o qué valor le das a la toxicidad. Entonces, puedes tener la enfermedad curada, pero el enfermo con un problema pulmonar crónico debido al tratamiento, etc. Entonces, balancear las dos cosas es difícil. Y por eso se tiene en cuenta la calidad de vida también. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, una allí y después aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy familiar de una persona que le detectaron cáncer en enero y, bueno, cáncer de estómago con metástasis en los ganglios de alrededor y en el hígado. Entonces, en línea a lo que comentabais de la participación voluntaria, al final que en un caso así, como familiar, me gustaría decir que cuando te dan la noticia, al final tú tampoco, en mi caso no tenemos conocimientos, ni el paciente, en el caso de mi familiar, ni yo tenemos conocimientos médicos. Entonces no es que que decidas participar, o sea, quiero decir, no tengo los conocimientos médicos suficientes como para decidirlo, como si yo me voy a comprar un coche, si yo decido si quiero este o este, porque puedo saber lo que quiero, ¿no? En este caso, en una enfermedad, tú te pones en manos de la medicina y de la ciencia. Y si el médico, evidentemente, ciegamente crees en la medicina y en la ciencia. Y si el médico te ofrece participar en un ensayo clínico, no lo pones en duda, porque en nuestro caso, aparte nos dijeron que era lo mejor que nos podían ofrecer y evidentemente, sin pensarlo, decidimos participar, porque si un médico nos ofrece lo mejor que tienen en ese momento para nosotros, pues evidentemente lo aceptas. Y adelante, fe ciega entre la medicina y la ciencia. En este sentido, o sea, no lo pusimos en ningún momento en duda. Por eso, eso, lo de participación voluntaria es lo que quería, mi experiencia como familiar, ¿no? Pero luego también hay todo este proceso desde que detectaron el cáncer de estómago, desde enero hasta a hoy en día, ahora como que estamos en mayo, pues también quería explicar esta experiencia que hemos vivido, que es un poco como la cara B, ¿no? Que a nivel de porcentajes, de estadísticas, que cuando te pones en manos también de la ciencia, pues hay nadie te garantiza nada, evidentemente, porque la medicina y la ciencia no es una ciencia exacta y cada persona es un mundo y cada tratamiento es un mundo. Y en nuestro caso, cuando nos ofrecieron el ensayo clínico, pues empezamos el tratamiento y, como decía la enfermera, un seguimiento exhaustivo, o sea, de estar ahí en el hospital de día horas y mirando los efectos, o sea, que no hubieran efectos secundarios y tal, o sea, en este sentido es así y, en ningún momento lo pondría en duda, que es un seguimiento súper exhaustivo. Pero luego unos efectos secundarios que a lo mejor en tu cabeza no te los quieres imaginar o no piensas que vayan a ser esto, te imaginas que puede ser una caída de cabello o así. En el caso de mi familiar, en uno de los seguimientos que se hacía cada 15 días, en la analítica se le dispararon, no entiendo de medicina, es lo que por fuerza he tenido que ir aprendiendo, se disparan las troponinas, que es una inflamación del corazón, que le puede generar un infarto y entonces quedó ingresado en la planta de cardiología. Y nada, él se encontraba bien y no tenía, quiero decir que aún teniendo estos síntomas, ¿no? A nivel de análisis, de analítico, pero no tenía aquello de que tuviera presión en el corazón o algo así. Y nada, y luego estando ingresado 2 semanas en la planta de cardiología, pues que esto fue a finales de febrero, se le perforó el estómago. Entonces, en la perforación del estómago, lo tuvieron que operar de urgencia, sí o sí, porque si no, no se hubiera
O sea, si se quedaba eso sin operar, evidentemente nos iba a cerrar solo. Y nada, y quería simplemente eso, perdón por todo el resumen, pero... Sí, no, pero haz tu pregunta. No, simplemente era que quería dar mi experiencia personal, aunque sea un caso particular, pues también de la cara B de un ensayo clínico, de los posibles efectos secundarios que pueden generar, que en este caso fueron pues de críticos. Y nada, pues ahora ya no está en este ensayo clínico, está en una quimioterapia convencional FOLFOX, pero bueno, que cuando comentaba la señora, antes ha dicho que va a entrar y tal, que bueno, que es algo como muy serio y que cuando entras en un ensayo clínico tampoco te esperas que pueda llegar a pasar esto. Entonces, pues bueno, quizá a lo mejor con los porcentajes, si te dijeran, pues mira, en un porcentaje puede llegar a pasar esto, pues tener como más información. No sé, simplemente quería explicar mi experiencia de que es una opción positiva para quien positivamente, pero también hay unos efectos, pues que bueno, que simplemente es un caso particular y no se puede generalizar por un caso particular, pero bueno, es mi experiencia y quería compartirla con vosotros. Y te lo agradecemos. Gracias. Después, el caballero de la camisa azul claro, aquí, y después la mujer que tengo... Ya vas en tercer lugar, pero lo voy a intentar. Sí os pido, disculpadme, un poquito de brevedad y no quiero parecer el borde, pero sí de verdad hagamos preguntas. Luego tenemos un tercer tiempo aquí para contarnos historias, pero ahora de repente hemos dejado sin minutos a otras personas. Vamos a intentar. Gracias. Bueno, en primer lugar, sobre todo agradeceros, ¿no?, por toda la labor esta que hacéis en cuanto pues, a nivel oncológico, a las instituciones involucradas, investigadores, médicos, doctores, enfermeras, pero también los pacientes. Al final veo esto como una carrera, ¿no?, de relevos en la que si no te coordinas bien para dar el testigo al siguiente, al final el que sufre es el paciente, no llegas a la meta y es algo a tener muy en cuenta. Yo estoy un poco en la parte más inicial, hago moléculas, soy investigador, doctor en química orgánica, y lo que ha comentado Cristina, sobre todo el tema de farmacéuticas, ¿no? Es como el punto que cataliza, que inicia este tipo de investigaciones. Mi pregunta es, investigaciones básicas que vienen desde centros como tan potentes, pioneros como el BIO, ¿qué diseñáis vosotros? Los productos, ¿cómo catalizáis esto? ¿Qué necesitáis de recursos? ¿Cómo tenéis soporte? Era un poco para entender un poco y saber un poco qué vías catalizáis. Gracias. Para que os hagáis una idea del coste que significa llevar un producto, se calcula que aproximadamente de cada 10.000 moléculas fabricadas en un laboratorio, una llega a los pacientes a la práctica clínica. Todo lo demás se va cayendo en diferentes fases del desarrollo. Es decir, que el desarrollo de un medicamento es extremadamente costoso. Realmente hay muchísimas fases de ensayo clínico, hasta que llega la aprobación, que las autoridades dicen esto es útil, pasan años y muchísimo dinero. Muchísimo. Y en ese sentido somos privilegiados aquí. Pueden surgir, ¿no?, moléculas de investigación propia en el bio, ¿no?, y estos surgen. Hay que llevar una serie de requisitos de investigación preclínica, tanto a nivel de eficacia como de seguridad, para entrar en los pacientes. Y estos son unos datos que se necesitan generar. Y esto es importante. Entonces, hay veces que se busca financiación como si fuese un spin-off o pequeñas licencias de patentes que intentan buscar esto. Pero es verdad que se necesita mucha evidencia de eficacia y del perfil de seguridad para que cualquier fármaco sea por primera vez en los pacientes. A este respecto, a quien le interese, en el ciclo de Biotox del año pasado, del 24, la reunión que tuvimos en enero, que la podéis ver en vídeo entera en CaixaForum Plus, si queréis, va precisamente sobre el desarrollo de fármacos. Y tenemos a dos colegas de Valdebrón que tienen esa doble vida, ya triple vida, ¿no?, de investigador, physician, y además emprendedores, porque están impulsando esas moléculas con todos los dolores de cabeza que eso conlleva, que es toda una novela, ¿no? Es tremendo. Si os interesa, creo que es un episodio muy interesante de ver. Tenemos otra pregunta por allá. Gracias. Perdón, hola. Yo soy un paciente del Valle de Hebrón de hematología
Y luego, en tal caso, cuando tengamos oportunidad, me gustaría explicar unas cuantas cosas y poder ser cooperar. Pero la pregunta en estos momentos para mí es, yo llevo 30 ciclos prácticamente y cada año hago 3 TACs con contraste. ¿Eso es normal? ¿O cómo repercute eso? ¿No son muchos TACs en una persona en tan poco tiempo? Lo que decía Elena es importante el poder tener puntos de control para saber que el ensayo clínico está funcionando y que el paciente está respondiendo. Entonces, los ensayos clínicos exigen más controles que la práctica clínica habitual. Dicho esto, afortunadamente el TAC hoy ha cambiado mucho y la radiación de un TAC es prácticamente la de una radiografía, no es como años atrás. Ahora un TAC te lo hacen en 3 minutos, es muy rápido. Entonces, la toxicidad potencial de un TAC es muy baja. Pero sí que por ensayo clínico hay unas normas de control del paciente y es lo que está establecido para saber que el paciente está yendo bien y no lo estamos sobretratando. ¿Vale? Gracias. Nos quedan 3 minutos. Me toca a mí. Buenas tardes. Primeramente agradecerle su trabajo y vamos, mire, chapó, ¿eh? O sea, que haya personas que dediquen toda una vida al trabajo y al estudio y a la dedicación. Bueno, es un apostolado lo que hacen ustedes y lo agradecemos mucho. Bueno, dicho esto, yo debuté este año como paciente oncológica, me operaron en febrero y parece ser que lo que tengo y de lo que me sacaron fue un tumor neuroendocrino. Lo estoy leyendo aquí, porque se me olvida. Me parece que no quiere acordarse a veces de determinadas palabras. Y, bueno, no me han hecho tratamiento, me operaron, hicieron recesión de todo lo que pudieron, no de todo, porque parece ser que estaba apoyado en sitios que no era conveniente tocar. Y luego, a partir de aquí, me dicen que es un tumor muy lento, que es un tumor de observación, pero aquí leo que hay pocas alternativas terapéuticas y no me hace ninguna gracia. Investiguen. ¿Dónde están ustedes con esto? ¿Qué es un tumor neuroendocrino? ¿Por qué es raro? ¿Por qué me dijeron, vemos muy poquitos? Lo digo, ninguno de aquí somos expertos en Sí, tumores sí, neuroendocrinos, lo sé. Pero lo que sí que es fundamental, ¿no?, es entender que la biología del tumor, de cada tumor, es muy complejo. Y que cuando uno lee, o sea, por ejemplo, dentro del contexto de tumores neuroendocrinos hay muchísimos tipos de tumores neuroendocrinos. Depende mucho de muchos factores que van más allá de ahora, el índice de proliferación. Hay muchos tipos, solamente de tumores neuroendocrinos hay muchos tipos. Entonces aquí es importante la comunicación con el médico, tanto en la comunicación de los efectos adversos, como decía la compañera antes, como en la propia naturaleza de la enfermedad. Es fundamental esa conversación sincera con el médico que tiene delante. Sin saber los detalles no puedo decir nada de su caso concreto, pero que hay tumores que la biología, lo que vamos entendiendo es que los tumores tienen diferentes biologías según las alteraciones que tienen y eso va a marcar su comportamiento de crecimiento, de metástasis, de respuesta a tratamiento. Por eso es fundamental entender todos esos marcadores y con eso guiar en la mejor medida el tratamiento de nuestros pacientes, que puede ser desde la observación a un tratamiento estándar, a la posibilidad de incluir en un ensayo clínico. Pero por eso es fundamental entender la biología del tumor. Acabo de empezar, acabo de debutar, estoy en manos del doctor Páez de San Pablo, que me dijo que era precisamente su especialidad. Y lo que decíamos, todos confiados y contentos y asustados. Hay unas cuantas enfermedades oncológicas donde el crecimiento es muy lento y no tenemos grandes tratamientos curativos, o sea, sí tenemos tratamientos para controlar la enfermedad, pero resulta que esos tratamientos tienen toxicidad. Entonces, a veces optamos por seguir al paciente, por lo que hablamos de la calidad de vida. A veces es preferible que el paciente esté bien y no inducirle toxicidad. Ya lo tratarás cuando toque. Si toca, ¿no? Ojalá si no toca. Sí, igual no toca. Pero seremos pacientes oncológicos siempre. Al final nos moriremos de eso, ¿no? No, o me caerá un tiesto en la cabeza, ¿o no?
Tenemos un minuto y medio para una última pregunta allí, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, yo después de escuchar la doctora cuando hablaba de las fases, la fase 1, la fase 2, desde el desconocimiento, cuando se trata de niños, como es mi caso, yo soy madre de un niño de 15 años con un tumor cerebral, un ependimoma supratentorial, función RELA, y ha pasado por muchos tratamientos. Entonces, el proceso para acceder en este tipo de ensayos es el mismo en niños que en adultos, y después bueno, lo tratan en Sant Joan de Déu y también en la parte de radiología en la Vall d'Hebron. Cuando desde el hospital no te le ofrecen, lo que decía el doctor, que no hay una red para buscar en el clinical trials, y hay encontrado como más opciones en Estados Unidos que aquí para su tumor en concreto, que es una fase ya metastásica, llevamos 3 años y ya no hay mucha esperanza. Entonces, para poder acceder, para encontrar información, y en el caso sobre todo de ser un niño, ¿qué posibilidades tenemos? ¿Cómo lo hacemos? El problema de la pediatría es un problema de número de pacientes, entonces la investigación clínica es algo menos desarrollada por el hecho de que hay menor número de pacientes que consiguen sacar datos. Yo creo que lo entiendes bien, ¿no? Dicho esto, sí que es cierto que para el desarrollo de algunos medicamentos nuevos hay países que tienen ventaja, porque los fármacos empiezan en esos países y acceder a esto es muy difícil. Aquí estás en un gran centro, tienes que confiar en tu médico, a veces los médicos pueden conseguir el fármaco y Sant Joan de Déu es muy top. O sea, yo creo que mejores manos no puedes estar. Mejor sitio. Pero a veces el acceso es difícil, tampoco es lo que hemos explicado, estamos en terreno de incertidumbre, tampoco garantizas nada, pero sí que a veces algunos países en el desarrollo inicial de medicamentos, las primeras fases tienen alguna ventaja. A nivel global es verdad que estamos viendo cómo principalmente los niños a partir de 12 años se empiezan a incorporar en los protocolos de adultos. Entonces, esto sí que es un movimiento que vamos viendo de cómo, claro, hay cuestiones de dosis, de a lo mejor cómo se lleva el fármaco, que en niños más pequeños es diferente, pero ahora hay un movimiento para a partir de los 12 años empezar a incorporar a esta población ya al protocolo de investigación clínica de adulto, lo cual también abriría un poco la puerta. Y esto sí que lo estamos viendo ya, protocolos que el criterio de inclusión normalmente son mayores de 18 años y en todas las terapias muy dirigidas, en las que son dirigidas, empezamos a ver cómo el criterio de inclusión baja a 12 años. O sea que esto es un movimiento que están moviendo también mucho los oncólogos pediátricos para acelerarlo. O sea que en ese sentido sí que hay esta urgencia para que la innovación también llegue a los niños cuanto antes. Gracias. Muchas gracias. Estamos como muy sobre tiempo. Todavía tenemos un tiempo que podemos compartir aquí fuera, pero tengo que cerrar esta parte de la sesión. Cristina, Nines, Francesc, Elena, muchísimas gracias por vuestro tiempo aquí. Por supuesto, a ustedes por haber asistido y por haber participado. Nos vemos en la próxima, si quieren, el mes que viene aquí en La Pedrera otra vez. Gracias. Gracias a todos. Gracias.